¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si pudiésemos aprovechar el calor del centro de la Tierra? Tú ahora mismo estás en la superficie donde la temperatura puede ser de unos agradables 20 grados de media a lo largo del año. Ahora imagina que empiezas a descender, en que haces un hoyo enorme debajo de tus pies. A unos 100 metros bajo tierra ya empezarías a notar un cambio significativo. Pero lo realmente fascinante ocurre cuando llegas a unos 5.000 metros de profundidad, donde en muchos puntos de la Tierra las temperaturas alcanzan los 460 grados. Es como tener un horno gigante bajo nuestros pies, un horno que nunca se apaga y que podría ser la clave para revolucionar nuestra forma de generar energía. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la geotermia industrial. Y no estoy hablando de esas pequeñas instalaciones que algunos tienen en sus casas para temas de climatización. Me refiero a algo mucho más ambicioso. Centrales energéticas capaces de alimentar ciudades enteras utilizando el calor de la Tierra. Y antes de que pienses, anda, mira, como hacen en Islandia, déjame decirte que no vamos a hablar solamente de casos excepcionales. Vamos a hablar de cómo esta tecnología podría implementarse a escala global, incluso en lugares donde no hay volcanes o géiseres a la vista. Porque la geotermia industrial es mucho más que aprovechar fuentes termales. Es una historia de ingeniería avanzada, desafíos técnicos y posibilidades que podrían cambiar el futuro de la energía tal y como la conocemos. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar una mina de carbón en Alemania. Bajamos alrededor de unos 300 metros, era bastante profundo, y ya me parecía estar en otro mundo. La sensación de calor, la presión, la oscuridad, todo era como muy raro, se sentía como muy diferente. Pero eso no es nada comparado con lo que se hace en la geotermia industrial. Investigando todo esto me he enterado de que China ha logrado perforar hasta los 5.200 metros de profundidad en un pozo que se llama Fusen 1. Y la verdad es que es para quedarnos alucinados. Es como apilar 15 torres Eiffel, una encima de otra, pero en este caso apuntando hacia abajo. Y lo más increíble es que ni siquiera es el récord mundial en este momento. Ese récord lo tiene Rusia con su pozo Kola Superdeep Borehole, que llegó hasta los 12.289 metros, más profundo que el Pozo de las Marianas. Vamos a ver cómo funciona realmente todo esto de la geotermia industrial, empezando por cómo queremos aprovechar ese calor para después entender el desafío que implica algo que parece tan sencillo como excavar un hoyo. Te prometo que es mucho más interesante de lo que parece. Imagina 3 recetas diferentes para cocinar con el calor de la Tierra. La primera es lo que llamamos el vapor seco, que es como cuando levantas de golpe la tapa de una olla hirviendo y sale todo ese vapor súper potente y súper fuerte. Aquí trabajamos con vapor a unos 230 grados centígrados, más o menos, de ahí para arriba, que sale directamente de la Tierra. Es el sistema más sencillo, pero tiene sus pegas, y es que no es tan fácil encontrar zonas adecuadas donde encontrar este tipo de grutas, y las turbinas además sufren mucho desgaste. Es como si estuvieses usando una batidora, pero con ingredientes demasiado duros. La segunda receta es el vapor de destello, que funciona entre los 150 y 170 grados, y esta es más inteligente como receta que la anterior. Y lo que hacemos es que, como tenemos vapor húmedo, primero separamos el agua del vapor, como cuando cuelas la pasta, más o menos. Esto hace que las turbinas sufran menos y todo funcione mucho mejor. Y la tercera, que es mi favorita porque es la más ingeniosa de todas, es la que se llama el ciclo binario, que trabaja entre los 120 y los 180 grados. Y usa un truco que es muy especial y además muy recurrente, y es que en vez de usar directamente el agua caliente de la Tierra, se usa para calentar otro líquido que hierve a menor temperatura. Es como cuando usas el baño María para derretir chocolate, que el agua caliente nunca toca el chocolate, pero realmente hace todo el trabajo. Pero lo realmente fascinante es cuando ves el circuito completo. Imagina un gigantesco sistema circulatorio, pero en este caso subterráneo. Primero perforamos unos pozos de producción que son como unas pajitas gigantes que chupan o inyectan agua caliente. Este agua estará a kilómetros de profundidad donde las temperaturas son brutales. Una vez en la superficie, el fluido pasa por separadores. Imagina una centrifugadora de ropa, pero en vez de separar la ropa y el agua, separa el agua y el vapor. El vapor va directo a las turbinas, que son como molinos de viento, pero con vapor de agua en lugar de aire. Y estas están conectadas a generadores que convierten ese movimiento en electricidad. ¿Y qué pasa con ese agua después? Pues aquí viene lo más importante para la sostenibilidad. Si se ha extraído, vuelve inmediatamente al subsuelo. A través de los pozos de reinyección devolvemos el agua enfriada al reservorio que tenemos abajo. Es como regar una especie de jardín subterráneo. Mantenemos la presión y nos aseguramos de que el sistema pueda seguir funcionando durante décadas. La alternativa prioritaria a día de hoy es buscar yacimientos naturales donde solo tengamos que hacer una serie de perforaciones y aprovechar un poco lo que hay. Pero la realidad es que para poder poner estas centrales en cualquier sitio habría que hacer un sistema artificial para cada lugar en el que vayamos a instalarlo. Lo bueno es que todo esto funciona en un ciclo continuo 24/7 sin depender del sol o del viento.
Por cada unidad de energía eléctrica que usamos para hacer funcionar a las bombas y a los sistemas, obtenemos 6 unidades de energía térmica. Es una eficiencia que ya querrían otras renovables para sí mismas. Pero no todo es de color de rosa en el mundo de la geotermia industrial. Vamos a ser honestos, perforar kilómetros de profundidad no es como hacer un agujero en la playa. A estas profundidades nos enfrentamos a condiciones que parecen que las hemos sacado de una película de ciencia ficción. Imagina que estás intentando construir algo con metal dentro de un horno gigante. El acero de las tuberías se expande con el calor extremo y a veces los pozos simple y llanamente colapsan. Es como si intentaras mantener recta una pajita de plástico cerca de una llama. Pues bueno, eso no es una tarea fácil. Y luego está el tema de los costes. Cada pozo es como construir un rascacielos bajo tierra, pero al revés. Los equipos especializados y el personal altamente cualificado no son precisamente baratos. Y a veces, después de gastar millones en la perforación, resulta que el recurso que estabas buscando no es tan bueno como estabas esperando. También tenemos que lidiar con la sismicidad inducida, porque sí, a veces nuestras perforaciones pueden provocar pequeños terremotos que afectan a la estructura como tal. Es como si estuviésemos jugando al Jenga con las distintas capas de la Tierra. Y no olvidemos tampoco el tema de la corrosión, porque los fluidos geotérmicos son tan agresivos que pueden comerse los equipos como si fuesen ácido. Pero hay que reconocer que el futuro se ve prometedor. La industria está desarrollando nuevas tecnologías que parecen sacadas de la libreta de Leonardo da Vinci. Imagina robots de perforación que pueden resistir temperaturas infernales o sistemas de inteligencia artificial que pueden predecir exactamente dónde vamos a perforar. Los sistemas geotérmicos mejorados están revolucionando el sector. Es como si hubiésemos encontrado la forma de crear oasis geotérmicos en lugares donde antes era prácticamente imposible. Y no solo hablamos de generar electricidad. La geotermia industrial está entrando en campos como la desalinización del agua, la pasteurización de los alimentos y hasta calefacción en invernaderos gigantes. Lo que yo creo que más emociona de todo esto es que cada vez más países están apostando por esta tecnología. Ya no es una cosa solamente de Islandia o Nueva Zelanda, que son los ejemplos típicos. China, Estados Unidos y algunos países europeos están invirtiendo fuertemente en el desarrollo geotérmico. Es como si estuviésemos presenciando el nacimiento de una nueva era energética. Y aquí es donde tú entras en el juego. La geotermia industrial podría ser una pieza clave en el puzzle de las energías renovables. Pero necesita apoyo y comprensión pública. Ya sabes, si no es viral, a día de hoy no existe. Si hace mucho ruido, habrá políticos que querrán ponerse la medalla y a lo mejor pues se invierte un poco en ello. Cada vez que alguien entiende mejor cómo funciona esta tecnología, estamos un pasito más cerca de poder hacer realidad su potencial. Si te ha gustado este viaje al centro de la Tierra, dale a like, suscríbete para estar al día y compártelo con alguien que creas que debería conocer más sobre esta fascinante tecnología. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la geotermia industrial tiene futuro en tu país? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.